Bien, en el video anterior vimos todos los problemas que se pueden generar, ¿cierto? Los problemas que incrementan tiempo en los procesos, ya que se van sumando, ya sea suplementario o tiempo improductivo independiente, digamos, problemas generados por la alta dirección, por los operarios, por maquinaria. ¿Ok? Se evidenciaron parte de los problemas. Ahora vamos a ver algunas alternativas, ¿cierto?, que se pueden hacer frente a cada uno de esos problemas encontrados. ¿Cómo podemos reducir los trabajos suplementarios? Mejoras a las deficiencias del diseño, alternativas. Tenemos un estudio previo del producto y análisis del valor. Especialización y normalización permite las producciones en serie. Vale decir, si nosotros tenemos unidades productivas que hagan una parte, en el caso que sean productos compuestos, una parte en un lado, otra parte en otro lado y después una parte de ensamblaje. Eso sería especialización, digamos, y producción en serie de producto. Estudio de mercado garantiza normas aceptadas de calidad. Muchas veces queremos ser más papistas que el Papa y le aplicamos criterios de calidad muy altos, ¿cierto?, a nuestro producto, siendo que para el mercado no se exigen, es decir, no hay exigencia al mercado para esos niveles de calidad. Entonces, el sobre controlar o sobre perfeccionar nuestro producto nos va a generar, digamos, tiempos excesivos, los cuales nos van a bajar, obviamente, la eficiencia del proceso. Investigación del producto reduce trabajo por excesos de material. Como les decía, si nosotros desarrollamos un producto, tenemos que verlo de una manera más amplia. ¿Ya? Optimización de materiales. Por ejemplo, una maestranza que tiene que cortar diferentes placas desde una plancha grande de acero. La optimización, digamos, de los recursos, es decir, el mejor diseño, ubicación de esos productos nos va a generar una optimización a la hora de utilizar recursos, nos va a bajar los costos. Existen programas que se utilizan, digamos, software que uno le carga los diseños y te lo ubica de manera automática, la mejor manera dentro de la plancha o lo que vayan a utilizar como materia prima. Mejoran los métodos de producción. Bien, la planificación del proceso permite la elección de la maquinaria adecuada. Como les comentaba, es importante, en la medida de lo posible, cuando nosotros generamos una orden de trabajo para la producción, ¿cierto?, que se puedan indicar la línea de producción, vale decir, la maquinaria A, B, C, o alternativa 2, la maquinaria A, B y D, etcétera. Pero que tenga, digamos, una ubicación, una línea de proceso para ese producto, no que se haga en la A, después se haga en la Z al otro lado, sino que una predefinición de las líneas de producción. La planificación y la investigación del proceso garantizan el buen desarrollo de los procedimientos. A ver, nosotros estudiamos un proceso y tenemos que definir la mejor forma de hacerlo, y eso implica planificar. Es decir, nosotros dentro, como les decía, de una línea de producción que se va a utilizar para un producto, tenemos que ya tener predefinido metodología o las formas de hacerlo, es decir, un plan de trabajo para ese producto. El estudio de métodos ayuda a reducir el trabajo imputable a la mala disposición. Lo que les decía, el estudio de método, aparte de ver la forma de hacer el trabajo en el proceso, da una mirada más amplia a la hora de ver la distribución que tiene esa planta, es decir, cómo está ubicados los procesos dentro de la planta, si tienen un orden lógico, si evitan los traslados innecesarios, si está la segunda parte de una maquinaria que está en nuestra nave. Es decir, la metodología de la planificación de la planta también lo estudio método y es algo relevante a la hora de minimizar los tiempos. El estudio de métodos y la capacitación del operario reducen el trabajo imputable a la mala ejecución. Nosotros cuando desarrollamos un método hay que desarrollarlo, implementarlo, pero en conjunto con las personas que lo van a llevar a cabo. Es decir, nosotros tenemos que explicarle el por qué se están cambiando las cosas para que la persona entienda lo que va a hacer y por qué lo tiene que hacer de esa manera. Bien, mejora la eficiencia de la dirección, de los jefes. La comercialización y especialización reducen la inactividad por variedad de productos. Como les decía, un mix muy alto de productos nos va a generar detenciones en cada cambio que yo tenga que hacer en una maquinaria para fabricar del A pasar al B.
La normalización reduce la inactividad por periodos cortos de producción. Vale decir, normar los productos y reducir el mix, ver los que tienen valor, como les decía, la ley de Pareto, la ley 80-20, es decir, ver el 20% de los productos que realmente otorgan valor a la empresa y potenciar, digamos, el desarrollo de las metodologías y de los procesos, principalmente basados en los productos que están dentro de ese 20%. La investigación del producto reduce la inactividad por cambios de diseño. Eso es importante a la hora para que no se generen, como les decía, cambios a mitad de camino, modificaciones, estar experimentando. Es decir, hay que hacer los estudios previos y después definir las rutas de proceso. Un buen control de materiales reduce inactividad por falta de materias primas. Nuevamente les digo, es decir, detener una máquina porque nos faltó producto o no tengo un material para hacerlo y tengo demanda de ese producto, genera un caos en todos lados, se lo puedo decir con experiencia. Y por eso es importante y relevante el manejo de stocks. Ahora, no implica que tengamos mucho stock para lo que para los productos que vamos a hacer, sino que lo que se necesita en base a los planes de producción. Por otro lado, una buena mantención preventiva reduce inactividad por detenciones o fallas. Existe por parte de la alta dirección muchas veces ver cómo las inversiones o los gastos que se hacen en maquinaria son gastos, ¿ya? No es una inversión, no va al costo del producto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay un tema relevante que es costo-beneficio, es decir, el yo tener una máquina disponible 24/7 frente a no cumplir con ese programa que me va a trazar todo, no cumplir con un cliente importante, obviamente va por encima. Es decir, las inversiones en mantención o en renovación o en maquinaria es relevante para el nivel de eficiencia que vamos a lograr en esa producción o en esa planta. ¿Ya? Que no se vea como un gasto, es una inversión para evitarnos problemas posteriores. Y por último, buenas instalaciones permite trabajar con regularidad. Esto un poco ligado a lo anterior. Es decir, si yo tengo una planta, como siempre digo yo, como reloj suizo, un problema menos es el tema de las detenciones de maquinaria o de las fallas de maquinaria. Normas de seguridad adecuadas reducen la inactividad por accidentes laborales. Obviamente, es decir, si nosotros tenemos al personal con los implementos de seguridad, tenemos identificadas las zonas de riesgo, evitamos que operarios hagan maniobras, digamos, que no corresponden, no arriesgadas, vamos a reducir mucho, digamos, y nos vamos a evitar muchos problemas. Mejoras dirigidas al trabajador. Una buena política de personal e incentivos reducen el tiempo improductivo por ausencia. ¿Ya? Yo estoy desarrollando otro módulo complementario a este de estudio del trabajo sobre solamente sistemas de incentivos para producción. Obviamente los incentivos es relevante que sea beneficioso para ambas partes, ¿ya? Es decir, tanto para la empresa como para el trabajador. Si no, va a ser imposible, digamos, que tenga buen desarrollo. Una capacitación y especialización adecuada reducen el tiempo improductivo por mala ejecución. Obviamente, la persona que está trabajando en un proceso tiene que tener todos los conocimientos necesarios para operar una maquinaria o para desarrollar las labores que se necesitan en ese proceso. Si la persona no sabe, tenemos posibilidad de riesgo de accidente o pérdidas de material por mala utilización y no cumplimiento, digamos, con los programas establecidos. Conocimiento de las normas de seguridad reducen el tiempo improductivo por accidente. Va ligado a lo anterior. Es decir, si la persona tiene que ser capacitada en todo ámbito. Y sobre todo en la parte de seguridad, y como les vuelvo a repetir, los héroes no nos sirven y no los queremos dentro de la planta. Bien, ahora vamos a presentar las 8 etapas para el estudio del trabajo. La primera, seleccionar el proceso a estudiar. Como les decía yo, es importante identificar y definir qué proceso vamos a estudiar, dado por la relevancia del proceso, la importancia del proceso y el valor agregado que nos da, digamos, a la unidad de negocio, en este caso a la empresa. Registrar por observación directa, es decir, la persona que realice el estudio de método, que vaya a estudiar este proceso, tiene que estar presente. Desde el escritorio no se hace nada, no sirve nada desde el escritorio. Hay que ir, ensuciarse los zapatos
y conversar con el operador y tiene que estar ahí presente en el proceso. Examinar con espíritu crítico lo que se hace, es decir, cuestionar todo, por qué se hace así, cómo se podría hacer, de qué manera se está haciendo, es necesario que se haga de esa manera. Idear el método más económico. A ver, esto muchas veces tiene que saber y entender de que uno pasa por hasta 3 métodos diferentes porque va perfeccionando el primero que desarrolla. Porque al implementar el primer método van a aparecer otras variables que no fueron consideradas en su momento porque no estaban. Y va a generar una mejora al primer método, podríamos llamarlo un segundo método, o una tercera, va a depender de eso. Lo importante es que el primer método que estemos desarrollando cubra aproximadamente un 80% del método final. Medir el nuevo método y calcular el tiempo de ejecución, una vez establecido. Definir el nuevo método y el tiempo de ejecución. Es decir, nosotros tenemos que ya decir, este va a ser el método de trabajo y estos van a ser los tiempos requeridos para cada labor dentro de este proceso. Implantar el nuevo método como norma. Ok, una vez que está probado y bien probado y medido, hay que implantarlo en los procesos, vale decir, capacitar al personal y explicarle el nuevo método y atender las dudas, obviamente. Es decir, no puede ser una imposición, ¿ya? Tiene que haber un convencimiento para que la persona lo entienda, lo acepte y lo aplique. Mantener en uso el nuevo método mediante controles adecuados. A veces pasa de que se desarrolla un método, se mide, se implementa y de ahí quedamos. Es decir, digamos, después no hay un control, no hay una verificación, es decir, la persona que desarrolló el método dio por cumplida la pega, pero la pega no termina ahí. Hay que estar constantemente generando algún tipo de control, ¿cierto? Para que podamos asegurarnos de que el método que se estableció se está aplicando al día de hoy, ¿ok? Es decir, no hacerlo, implantarlo y olvidarse.